Éxodo 36. El Señor ha dado sabiduría a Bezalel y a Aholiab y a los demás talentosos artesanos y los ha dotado de habilidad para realizar todas las tareas relacionadas con la construcción del santuario, que construyan y amueblen el tabernáculo tal como el Señor les ordenó. Así que Moisés mandó llamar a Bezalel y a Aholiab y a todos los otros a quienes el Señor había dotado de modo especial y que estaban ansiosos por ponerse a trabajar. Moisés les entregó los materiales que el pueblo de Israel había donado como ofrenda sagrada para completar la construcción del santuario. Sin embargo, el pueblo seguía entregando ofrendas adicionales cada mañana. Finalmente, los artesanos que trabajaban en el santuario dejaron su labor, fueron a ver a Moisés y le informaron: «La gente ha dado más de lo necesario para terminar la obra que el Señor nos ha ordenado hacer». Entonces Moisés dio una orden y se envió el siguiente mensaje por todo el campamento: «Hombres y mujeres, no preparen más ofrendas para el santuario. Ya tenemos lo suficiente». Por lo tanto, la gente dejó de llevar sus ofrendas sagradas, sus contribuciones fueron más que suficientes para completar todo el proyecto. Los hábiles artesanos hicieron 10 cortinas de lino de tejido fino para el tabernáculo. Luego Bezalel adornó las cortinas con hilo azul, púrpura y escarlata, y con querubines hábilmente bordados. Las 10 cortinas tenían exactamente la misma medida, 12 metros con 90 centímetros de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Se juntaron 5 de estas cortinas para hacer una larga, y lo mismo se hizo con las otras 5 para formar una segunda cortina larga. Bezalel hizo 50 presillas de tejido azul y las puso a lo largo del borde de la última cortina de cada conjunto. Las 50 presillas a lo largo del borde de una cortina coincidían con las 50 presillas a lo largo del borde de la otra cortina. Luego hizo 50 broches de oro y las usó para sujetar las 2 cortinas largas. De ese modo, el tabernáculo se formaba de una pieza completa. Además, confeccionó 11 cortinas con tejido de pelo de cabra para que sirvieran de cubierta para el tabernáculo. Las 11 cortinas tenían exactamente la misma medida, 13 metros con 80 centímetros de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Bezalel juntó 5 de estas cortinas para formar una larga y luego juntó las otras 6 para formar una segunda cortina larga. Hizo 50 presillas para colocar en el borde de cada una de las cortinas largas. Y también hizo 50 broches de bronce para enganchar las 2 cortinas largas. De ese modo la cubierta se formaba de una pieza completa. También completó la cubierta con una capa de pieles de carnero curtidas y otra capa de cuero de cabra de la mejor calidad. Para el armazón del tabernáculo, Bezalel construyó soportes de madera de acacia. Cada soporte medía 4 metros con 60 centímetros de alto por 69 centímetros de ancho y tenía 2 estacas debajo de cada soporte. Todos los soportes eran idénticos. Bezalel construyó 20 de estos soportes para sostener las cortinas del lado del sur del tabernáculo. Hizo también 40 bases de plata, 2 bases por cada soporte, y las estacas encajaban firmemente en las bases. Para el lado norte del tabernáculo construyó otros 20 soportes, con sus 40 bases de plata, 2 bases por cada soporte. Hizo 6 soportes para la parte posterior, es decir, el lado occidental del tabernáculo, junto con 2 soportes más para reforzar las esquinas de la parte posterior del tabernáculo. Los soportes de las esquinas estaban emparejados por debajo y firmemente sujetados por arriba con un solo anillo. Esto formaba un solo esquinero. Ambos esquineros se hicieron de la misma manera. Así que había 8 soportes en la parte posterior del tabernáculo sobre 16 bases de plata, 2 bases por cada soporte. Después hizo travesaños de madera de acacia para unir las estructuras, 5 travesaños para el lado norte del tabernáculo y 5 para el lado sur. Preparó también 5 travesaños para la parte posterior del tabernáculo que da al occidente. Fijó el travesaño central a la mitad de la altura de los soportes, el cual pasaba de un extremo del tabernáculo al otro. Recubrió de oro los soportes e hizo anillos de oro para sostener los travesaños y también recubrió de oro los travesaños. Para el interior del tabernáculo, Bezalel hizo una cortina especial de lino de tejido fino, la adornó con hilo azul, púrpura y escarlata y con querubines hábilmente bordados. Para colgar la cortina hizo 4 postes de madera de acacia y 4 ganchos de oro. También recubrió de oro los postes y colocó en 4 bases de plata.
Luego confeccionó otra cortina para la entrada de la carpa sagrada. La elaboró con lino de tejido fino y la bordó con diseños refinados usando hilo azul, púrpura y escarlata. La cortina fue colgada de ganchos de oro que estaban sujetos a 5 postes. Los postes, con sus capiteles, decorativos y ganchos, estaban recubiertos de oro y las 5 bases eran de bronce fundido. Éxodo capítulo 37. Después Bezalel construyó el arca de madera de acacia, un cofre sagrado de 1 metro con 15 centímetros de largo por 69 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto. La recubrió de oro puro por dentro y por fuera y le puso una moldura de oro alrededor. Fundió 4 anillos de oro y los fijó en las 4 patas, 2 anillos a cada lado. Luego hizo varas con madera de acacia y las recubrió de oro. Entonces metió las varas por los anillos que estaban a los costados del arca para transportarla. Después hizo la tapa del arca, el lugar de la expiación, de oro puro. Medía 1 metro con 15 centímetros de largo por 69 centímetros de ancho. Formó 2 querubines de oro labrado a martillo y los colocó en los 2 extremos de la tapa de la expiación. Moldeó los querubines a cada extremo de la tapa de la expiación, de modo que formaban una sola pieza de oro con la tapa. Los querubines estaban frente a frente, mirando hacia la tapa de la expiación, con las alas extendidas por encima de la tapa para protegerla. Luego Bezalel hizo la mesa con madera de acacia que medía 92 centímetros de largo por 46 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto. La recubrió de oro puro y le puso una moldura de oro alrededor del borde. La adornó con un reborde de 8 centímetros de ancho y le puso una moldura de oro alrededor del reborde. Hizo 4 anillos de oro para la mesa y los fijó en las 4 esquinas, junto a las 4 patas. Los anillos fueron fijados cerca del reborde para sostener las varas que se usaban para transportar la mesa. Bezalel hizo las varas con madera de acacia y las recubrió de oro. Después hizo recipientes especiales de oro puro para la mesa, tazones, cucharones, frascos y jarras, los cuales se usaban al derramar las ofrendas líquidas. Luego Bezalel hizo el candelabro de oro puro labrado a martillo. Hizo todo el candelabro y sus decoraciones de una sola pieza: la base, el tronco, las copas para las lámparas, los capullos y los pétalos. El candelabro tenía 6 ramas que salían del tronco, 3 a cada lado. Cada una de las 6 ramas tenía 3 copas para las lámparas en forma de flor de almendro, con capullos y pétalos. El tronco del candelabro estaba artesanalmente trabajado con 4 copas para las lámparas en forma de flor de almendro, con capullos. Había un brote de almendro debajo de cada par de ramas, donde las 6 ramas salían del tronco, todo hecho de una sola pieza. Los brotes de almendros y las ramas eran de una sola pieza, con el tronco de oro puro labrado a martillo. También hizo 7 lámparas para el candelabro, las despabiladeras de las lámparas y las bandejas, todo de oro puro, para hacer el candelabro completo, junto con sus accesorios, sean 34 kilos de oro puro. Después Bezalel construyó con madera de acacia el altar para quemar el incienso. Lo hizo cuadrado, de 46 centímetros de largo y de ancho y 92 centímetros de alto, con cuernos tallados en las esquinas de la misma pieza de madera del altar. Recubrió de oro puro la parte superior, los lados y los cuernos del altar, y le puso una moldura de oro alrededor de todo el altar. Hizo 2 anillos de oro y los fijó en 2 lados opuestos del altar, por debajo de la moldura de oro, para que sostuvieran las varas que servían para transportarlo.
También hizo las varas con madera de acacia y las recubrió de oro. Luego elaboró el aceite sagrado de la unción y el incienso aromático, con la misma técnica que emplea un experto fabricante de incienso. Éxodo 38. Luego Bezaleel construyó con madera de acacia el altar de las ofrendas quemadas. Era cuadrado, de 2 metros con 30 centímetros de ancho y de largo, y 1 metro con 40 centímetros de alto. Hizo cuernos en cada una de las 4 esquinas, de modo que el altar y los cuernos formaban una sola pieza. Recubrió con bronce el altar. También hizo de bronce todos los utensilios para el altar, recipientes para las cenizas, palas, tazones, tenedores para la carne y braseros. Luego hizo una rejilla de bronce y la instaló, a la mitad de la altura del altar, debajo del borde. Después fundió 4 anillos y los fijó a las 4 esquinas de la rejilla de bronce, para que sostuvieran las varas que se usaban para transportar el altar. Hizo las varas con madera de acacia y las recubrió de bronce. Metió las varas por los anillos que estaban a los lados del altar. El altar era hueco y estaba hecho con tablas. Además, Bezaleel hizo el lavamanos y su base, ambos de bronce, usando los espejos de bronce donados por las mujeres que servían en la entrada del tabernáculo. Después, Bezaleel hizo el atrio, el cual estaba encerrado con cortinas de lino de tejido fino. Las cortinas del lado sur medían 46 metros de largo y estaban sostenidas por 20 postes encajados firmemente en 20 bases de bronce. Bezaleel colgó las cortinas con ganchos y anillos de plata. Luego confeccionó un conjunto de cortinas semejante para el lado norte, de 46 metros de largo, sostenidas por 20 postes encajados firmemente en bases de bronce, y también colgó las cortinas con ganchos de anillos de plata. Las cortinas del lado occidental del atrio medían 23 metros de largo y estaban colgadas con ganchos y anillos de plata y sostenidas por 10 postes encajados en 10 bases. El lado oriental del atrio, o sea el frente, también medía 23 metros de largo. La entrada al atrio estaba ubicada en el lado oriental, flanqueada por 2 cortinas. Las cortinas del lado derecho tenían 6 metros con 90 centímetros de largo y estaban sostenidas por 3 postes encajados en 3 bases. Las cortinas del lado izquierdo también medían 6 metros con 90 centímetros de largo y estaban sostenidas por 3 postes encajados en 3 bases. Todas las cortinas que se usaron para el atrio eran de lino de tejido fino. Cada poste tenía una base de bronce y todos los ganchos y los anillos eran de plata. Los capiteles de los postes del atrio estaban recubiertos de plata y los anillos para sostener las cortinas eran de plata. Para la entrada del atrio confeccionó una cortina de lino de tejido fino y la adornó con un hermoso bordado de hilo azul, púrpura y escarlata. Medía 9 metros con 20 centímetros de largo y 2 metros con 30 centímetros de alto, igual que las cortinas de la pared del atrio. Estaban sostenidas por 4 postes, cada uno encajado firmemente en su propia base de bronce. Los capiteles de los postes estaban recubiertos de plata y los ganchos y los anillos eran de plata. Todas las estacas que se usaban en el tabernáculo y en el atrio eran de bronce. A continuación se detalla un inventario de los materiales empleados en la construcción del tabernáculo del pacto. Los levitas compilaron las cifras bajo la dirección de Moisés. Itamar, hijo del sacerdote Aarón, fue el encargado de registrarlas. Bezaleel, hijo de Urí y nieto de Hur, de la tribu de Judá, llevó a cabo la obra tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Le ayudó a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, un artesano experto en grabar, en diseñar y en bordar con hilo azul, púrpura y escarlata sobre tela de lino fino. El pueblo contribuyó con ofrendas especiales de oro, que sumaban un total de 994 kilos,
calculado según el peso del ciclo del santuario. Este oro se usó en todo el tabernáculo. Toda la comunidad de Israel dio 3.420 kilos de plata, calculado según el peso del ciclo del santuario. Esta plata procedía del impuesto que cada hombre había pagado al registrarse en el censo. Recaudaron el impuesto de los 603.550 hombres que habían cumplido 20 años de edad, para construir las 100 bases para los soportes de las paredes del santuario. Y los postes que sostenían las cortinas interior se necesitaron 3.400 kilos de plata, es decir, unos 34 kilos por cada base. Los 20 kilos de plata restante se usaron para hacer los ganchos y los anillos, y para recubrir los capiteles de los postes. El pueblo también presentó como ofrenda especial 2.407 kilos de bronce, el cual se usó para fundir las bases de los postes que estaban en la entrada del tabernáculo, y para el altar de bronce con sus rejillas de bronce y todos los utensilios del altar. También se usó el bronce para hacer las bases de los postes que sostenían las cortinas alrededor del atrio, las bases para las cortinas que estaban en la entrada del atrio y todas las estacas para el tabernáculo y el atrio. Tu palabra, vida abundante.